Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. El próximo 9 de marzo se va a elegir un congreso que pasará a la historia. Si se hace la paz, es probable que tenga la tarea de llevar a cabo todo lo que se vaya a pactar en La Habana. Pero también es un congreso que llega con un problema de legitimidad aguda, como lo podemos ver en las encuestas y con esa presencia de ese voto en blanco que va en aumento, cosa que no había pasado en las elecciones anteriores. Este y otros debates y otros temas son los que vamos a tocar con estos invitados que son parte de una serie de debates que vamos a comenzar aquí en Semana en Vivo, y comenzamos con los cabezas de lista para el Senado de la República. Estos son los invitados de esta noche. Horacio Serpa, cabeza de lista Partido Liberal, santanderiano de Bucaramanga, abogado de la Universidad del Atlántico. Antes de ser político fue juez, ha ocupado todos los cargos que puede ofrecer la vida pública, menos el de presidente. Ha sido concejal, representante, senador, gobernador de Santander y presidente de la Constituyente del Gobierno de Gaviria. Fue procurador en la administración Barco, ministro de Gobierno de Samper, embajador del gobierno del presidente Uribe ante la OEA y 3 veces candidato presidencial. Su papel de escudero en el gobierno Samper lo convirtió en un símbolo de lealtad política y su mamola se convirtió en su sello personal. ¡Mamola! Jorge Enrique Robledo, cabeza de lista Polo Democrático Alternativo, nació en Ibagué, pero ha hecho toda su política en Manizales. Es arquitecto de la Universidad de los Andes. Sin embargo, no se le conoce por construir edificios, sino por golpear las estructuras gobiernistas. Ha militado toda su vida en el MOIR y ha sido crítico del tema cafetero, de los TLCs y del tema minero. Participó en la alianza de izquierda que dio origen al Polo Democrático Alternativo y formó parte de la coalición que llevó al poder a Samuel Moreno, detenido por el carrusel de la contratación. Es el único que se ha caracterizado por liderar una oposición ideológica contra el gobierno Santos. Jimmy Chamorro, cabeza de lista Partido de la U. Nació en Palmira, Valle del Cauca, es geofísico. Fue pionero de la llegada de los cristianos al Congreso, fundador del movimiento político Compromiso Cívico Cristiano C4, por el cual fue senador del 94 al 2006. Posteriormente estuvo en el uribismo hasta que fue tentado por la U para hacer cabeza de lista. Carlos Fernando Galán, cabeza de lista Cambio Radical. Pintaba para periodista, pero terminó en la política como su padre, el inmolado Luis Carlos Galán. Entró a Cambio Radical de la mano de Germán Vargas Lleras y hoy es presidente de este partido. Ha sido concejal y candidato a la alcaldía de Bogotá. Aunque fue zar anticorrupción del gobierno Santos, su propia colectividad no está exenta de este flagelo. De nuevo aquí en el set de este debate, este primer debate que se hace con las cabezas de lista al Senado para el Congreso, para el próximo Congreso que va a elegirse el 9 de marzo. Ustedes se preguntarán y en el Twitter se están preguntando, no vino el expresidente Uribe porque no lo invitaron. No es cierto. Nosotros hicimos la invitación, como es obvio, pero él declinó la invitación. Él dijo básicamente que él no debatía sino con la gente. Es así y por eso pues infortunadamente no contamos con su presencia. Es una lástima porque nos hubiera gustado también contar con la presencia del expresidente como representante del Centro Democrático. Para hacer los debates estoy aquí con mi colega Pacho Miranda, editor de la revista Semana. Bienvenido, Pacho, aquí a Semana en Vivo. Buenas noches, María Jimena. ¿Qué es lo que nos tiene? Usted va a ser el hombre de las reglas, ¿no es verdad? ¿Usted va a decir cuáles son las reglas? ¿Cómo es el tema del debate? Me tocan las reglas del juego y algunas de las preguntas. Las reglas del juego son las siguientes. Haremos unas preguntas, María Jimena y yo, generales para los 4 cabezas de lista que nos acompañan. Cada uno de ellos tendrá que responder la misma pregunta y tiene 2 minutos. Luego vendrán una repregunta por parte de María Jimena
y mía, y luego dejaremos que los candidatos en la última parte de cada bloque de este debate debatan entre sí. Es correcto. Invitamos también a la audiencia a que nos acompañe con el hashtag #EleccionesColombia, que es el hashtag de la revista Semana y su cubrimiento político. Así que comentarios, preguntas y reacciones a las ideas de estos 4 cabezas de lista de los partidos más importantes de Colombia lo pueden hacer por intermedio del Twitter, #EleccionesColombia. Pacho, creo que la primera pregunta. Entro en materia entonces. María Jimena introdujo el tema de la legitimidad y del voto en blanco. Estamos en unas elecciones que desde los medios de comunicación estamos identificando el fenómeno del voto en blanco. ¿Qué le dicen ustedes, candidatos, cabezas de lista de partidos tan importantes, a estos colombianos que nos están escuchando, que están pensando seriamente y que le han respondido a varios encuestadores que van a votar en blanco? Doctor Horacio Serpa. Buenas noches, María Jimena, Francisco, queridos amigos. Grata experiencia. El voto en blanco es una posibilidad política que tiene ya en nuestra legislación una dimensión notable. Pero me parece que en este momento es poco útil, porque vamos a participar en las elecciones del Congreso y están todas las posibilidades, están todos los partidos. Cierto, no hay muchas ideas, no hay muchas propuestas. Hay más plata que propuestas e ideas. Pero hay personajes. Y yo pienso que es importante definir con nombre propio cuál es la opción de cada uno de los ciudadanos. De manera que mi invitación es a votar en concreto, sin desconocer que el voto en blanco es una opción. Hasta ahí llego. Doctor Carlos Fernando Galán. Bueno, yo creo que hay una crisis en la política, sin lugar a dudas, en Colombia, una crisis de representatividad. Los partidos políticos, por lo que uno ve en las encuestas, no representan a muchos colombianos. Creo que eso pasa también con los gremios, inclusive. Muchos colombianos sienten que hay una crisis de representatividad y eso se refleja en la indignación que presentan con el voto en blanco. Los escándalos que ha habido del Congreso, las financiaciones irregulares de candidatos, tal vez la falta de cercanía que hay entre un parlamentario y sus electores genera este tipo de desconexiones. Yo creo que es comprensible que los colombianos piensen esto y sientan esto, pero creo que el voto en blanco, si bien es un llamado de atención a los políticos y a la clase política colombiana, también termina, al ver en la práctica cómo funciona, siendo un aliado de las maquinarias. Porque si alguien va a golpear el voto en blanco, es a los candidatos de opinión. Los candidatos que tienen un voto amarrado, que tienen unas maquinarias, una estructura política, les importa un carajo. A ellos sus votos van a aparecer, van a estar el 9 de marzo en las urnas. Mientras que los candidatos que le apostamos a una renovación, que le apostamos a lucha contra la corrupción, a hacer una política transparente, a recorrer las ciudades del país y las calles hablando con los ciudadanos, esos candidatos se van a ver afectados por el voto en blanco. Entonces yo creo que vale la pena hacerle un llamado a quienes piensan votar en blanco para que piensen más bien en revisar todas las opciones, en conocer los candidatos mejor, en ver qué proponen, qué trayectoria tienen y cómo esos candidatos, si logran llegar al Congreso, van a representarlos mejor. Yo creo que la clave está en eso, en que haya una mayor participación política, mayor análisis crítico de la visión de los candidatos y de esa forma podemos enfrentar el problema. Senador Jorge Robledo. Sí, a ver, digamos que es comprensible que entre los colombianos haya una indignación con el Congreso, o con las mayorías del Congreso, mejor, se pueden escribir libros criticando las leyes que aprueban las mayorías en el Congreso de Colombia y no pocos comportamientos. Lo que pasa es que hay una cosa sobre la que hay que hacer pedagogía. Si el voto en blanco gana en las elecciones de Congreso, y me refiero solo a las de Congreso, sucede que se repiten las elecciones, pero se repiten con los mismos candidatos que fueron derrotados por el voto en blanco. Eso es importante. Y en la segunda vez que se vote, así gane el voto en blanco, se escogerá al Congreso entre los candidatos que
hayan quedado. En ese sentido, entonces, digamos que el sentido práctico no es mucho, porque se elegirían, digamos, entre quienes salieron elegidos. Pero también dice la norma que partido que no pase el umbral no podrá presentarse a la segunda vuelta. Sí. Y si el voto en blanco se dispara, o saca una votación importante o gana, es bien probable que los partidos que funcionamos sobre el voto de opinión no pasemos el umbral. Eso es lo que puede terminar sucediendo. En la medida en que el voto en blanco sube, golpeas el voto de opinión, no el voto clientelista, que es por definición un voto amarrado. Entonces, yo lo que creo es que esta idea del voto en blanco va a terminar causando efectos exactamente contrarios a los que quisieran que causara ese voto en blanco, por lo menos por una parte fundamental de quienes lo están auspiciando, que quisieran un Congreso, pues, digamos, diferente al que se tiene en este momento. Cerramos este primer ciclo con Jimmy Chamorro, Partido de la U. Sí, digamos que el voto en blanco, ¿qué es lo que refleja? No refleja necesariamente indiferencia o apatía, sino que refleja indignación. Cuando llegué al Congreso por primera vez, hace 20 años, del cual me ausente, pues estuve fuera de los últimos 8, sí me daba cuenta acerca de la indiferencia que se manifiesta en una abstención. Sin embargo, el voto en blanco lo que está comunicando es una indignación, lo cual lleva a muchos electores a ir ese día, el 9 de marzo, a las elecciones y votar y hacerlo en blanco. Comparto aquí algunas de las apreciaciones que quienes me han antecedido en el uso de la palabra han expresado muy pedagógicamente frente al tema del voto en blanco, pero yo le añadiría algo adicional. Y es que una de las reformas fundamentales debe ser el entregarle al voto en blanco una validez desde el punto de vista electoral. Por ejemplo, poner al voto en blanco a competir en igualdad de condiciones con el resto de los candidatos, con el resto de los partidos, como por ejemplo, que jueguen al umbral, que jueguen a la cifra repartidora, que hagamos una reforma donde diga que podríamos tener no 100 senadores, sino hasta 100 senadores. Si tenemos, por ejemplo, 10 millones de votos y hay 3 millones de votos en blanco, entonces quiere decir que el Senado estará conformado por 70 personas. Démosle validez al tema, démosle herramientas a una ciudadanía que está manifestando su indignidad con el Congreso y diría yo, en gran parte, bien ganado, digámoslo así, la crítica, y seamos en ese sentido propositivos. En este momento no es posible eso, hay que examinar. Por eso es que el voto preferente es una herramienta también importante y es válido en este momento a partir de la reforma política, porque permite examinar todas las opciones, inclusive dentro de los partidos. Yo, oyéndoles, tengo derecho a una repregunta. Claro. Oyéndolos, quisiera hacer una pregunta que puede ser dirigida a Horacio Serpa, a Carlos Fernando Guarán, a Jimmy Chamorro, pero se la voy a hacer al doctor Serpa como miembro de la Unidad Nacional. ¿Y no será que este tema del voto en blanco tiene que ver con el hecho de que los partidos tradicionales no aprendieron la lección? No aprendieron la lección de lo que pasó con la parapolítica, no aprendieron la lección de que la gente estaba muy molesta con los grandes caciques que no hicieron lo que tenían que hacer por sus regiones, hicieron unas listas que no tenían una representación real frente a lo que necesita la gente en las regiones. Y hay una protesta y una indignación, como dice el doctor Jimmy Chamorro aquí, y eso es lo que se está traduciendo en el voto en blanco. Lo pregunto porque hay casos como, por ejemplo, el doctor Mufdi, el senador, o sea, el representante que aspiraba a la lista del Partido Liberal, Pedro Mufdi, hoy está preso por su relación con la parapolítica, pero también ocurre lo mismo con el tema de Cambio Radical y el gobernador de La Guajira. ¿Qué puede decir usted, doctor Serpa? Que evidentemente la política está desprestigiada, que los partidos no se han recuperado plenamente, que hay desconfianza sobre el ejercicio de la labor pública. Todo eso es cierto, y cierto también que el voto en blanco es una protesta mucho más activa que la abstención, que muchas veces es falta de responsabilidad cívica. Pero mi opinión, María Jimena, es que eso va a desaparecer en los próximos días. Hay centenares de personas haciendo política en todas partes en este momento, de todas las colectividades, unos echando discursos, bueno, yo me quedé afónico de hacerlo, los otros proponiendo algo, algunos haciendo cosas poco atractivas, pero
con los días va a desaparecer. El voto en blanco en Colombia no va a ser, en las próximas elecciones de marzo, más del 10%. ¿Pero no cree que hay una responsabilidad de los partidos políticos? Claro, es que aquí hay que hacer una gran reforma política y electoral. Y miren la experiencia que tengo de estos días. La gran reforma electoral que hay que hacer en Colombia es purificar los contratos en la cosa oficial. Ahí se está presentando un desbordamiento de dinero tremendo y ahí viene una gran corrupción. Una siguiente contrapregunta, María Jimena. Quiero aprovecharle la presencia de senador Robledo para preguntarle desde afuera, desde los partidos que se construyen como una alternativa. Siguiendo con el tema del voto en blanco, después de un año como el del 2013, en el cual muchas de las banderas que el Polo Democrático ha defendido siempre salieron a relucir y tuvieron un gran protagonismo, pero lo que uno siente en la campaña y la medición de las encuestas de preferencias presidenciales lo muestra así, es que también el propio Polo Democrático tiene dificultades para llegar a esa indignación, a ese voto molesto. En su opinión, ¿qué es lo que está pasando? ¿Está fallando el mensaje de alternativa del Polo Democrático? ¿Qué está encontrando usted allá afuera en esa indignación ciudadana? A ver, es evidente, yo he recorrido muchísimo el país y es evidente que hay una indignación enorme contra la clase política. La gente no les quiere votar nuevamente a los mismos senadores y a los mismos representantes a los que ya eligieron. Hay una resistencia inmensa. Ahora, ¿en qué termina esa resistencia inmensa? Pues vamos a ver, porque el poder de la mermelada pues también es descomunal. O sea, aquí estamos hablando de unas elecciones que se hacen con el 100% de los recursos públicos, nacionales, departamentales y municipales, en el acto de corromper a los electores por parte de los partidos de la Unidad Nacional. Eso hay que decirlo con toda claridad y con todas las letras. El 100% de la mermelada está bajo el control del presidente Santos, nacional, departamental y municipal. Entonces, falta ver en esa especie de rebelión que hay, que no le quieren votar a los mismos de siempre, falta ver qué va a poder más, si el grito de independencia del año pasado o si los van a volver a enjalmar en las elecciones del 9 de marzo. Ahora, en lo que a mí respecta y al Polo respecta, siento un inmenso cariño, un inmenso respaldo, solidaridad, sigan hacia adelante, liberales, conservadores, diciéndome, senador Robledo, vamos a votar por usted, queremos un cambio. Ahora, vamos a ver qué termina sucediendo, eso no lo sabremos sino el 9 de marzo, que es el día del veredicto, pero repito, es una lucha entre la independencia que quieren los colombianos, la libertad que quieren los colombianos y las maquinarias y la corrupción, porque si hay una cosa corrupta en Colombia es todo el proceso electoral. Debo cortarlo aquí, senador Robledo, porque se agotó el tiempo. Yo creo que ahorita sí podemos comenzar. Creo que habría lugar a debate. ¿Usted quiere plantear algo o están muy parcos ustedes? Sí, digamos, mire, ¿están todos de acuerdo? Es que no, pensábamos que era uno y uno. Yo creo que acá hay pero un si tema. podemos entrar, estamos Pero listos para entrar. Mire, yo creo algo, María Jimena, frente al tema del voto en blanco. ¿No será en Totalmente su de caso acuerdo. que nadie sabe, por ejemplo en su caso, y se lo digo de manera franca y con todo el respeto, pues ni más faltaba, o sea, usted por ejemplo fue uribista y ahora está en la U? Esa es una precisión. Yo nunca he votado por Uribe. No fue uribista, seguramente, no alcanzó a votar por Uribe, pero sí ha sido aquí uribista. Junto con Jorge Robledo nunca hemos votado con él. Pero hay una foto que estaba Esa es una foto totalmente diferente. Yo nunca voté por Uribe, yo nunca fui uribista. Aquí quizás pero en los últimos quienes han 4 o 5 estado aquí, meses, con excepción del senador Robledo, se han acompañado del guiño de Álvaro Uribe. Yo nunca lo hice. Pero mire, frente al tema del voto en blanco, yo creo que, si bien es cierto, las candidaturas presidenciales van a estar más caracterizadas por el voto en blanco que por el voto en el sentido del Congreso. Sin embargo, yo sí creo que va a superar el 10%. Ahí yo sí discrepo un poco aquí del doctor Horacio Serpa. Creo porque uno sí palpa algún tipo de indignación en la gente. De todas maneras, nosotros estamos haciendo el ejercicio. Al igual que Jorge Robledo, yo estoy muy optimista frente al tema de carácter personal. Pero sin embargo, esto ha sido un ejercicio de carácter pedagógico, un ejercicio de carácter educativo. Es cierto, mire, el tema, todo este tema de la mermelada, lamentablemente, le hace daño ¿a quién? Le hace daño a todos, menos a los que tienen la mermelada, pero no únicamente a la mermelada de carácter nacional, también hay que ver la mermelada de carácter local, la mermelada a la cual están aplicando también los alcaldes de todos los partidos, por ejemplo, la cual igualmente Samuel Moreno en su momento aplicó para su partido desde aquí, desde la alcaldía de Bogotá. Entonces,
Aquí lo que hay que hacer es diferenciar mermeladas. los candidatos dentro del partido. Pero hay que diferenciar. Hay personas que también queremos renovar los partidos de adentro y para eso estamos postulando. Una precisión, yo tampoco voté por Uribe en ningún momento, pero más allá de eso yo sí creo que hay una indignación clara en los ciudadanos. Minimizar eso creo que es un error. Yo creo que sí hay un llamado de atención a la clase política en general. Lo que yo mencioné sobre el tema del impacto del voto en blanco es que es más en la aplicación práctica de lo que significa votar en blanco, pero creo que sí hay un rechazo. Ahora, se produce el rechazo por, en parte, la corrupción que se ha vivido en Colombia, que se ha destapado. Yo creo que de todas maneras en el caso de la mermelada famosa hay que revisar una cosa. María Jimena mencionaba hace un rato, la gente está cansada de que la clase política en las regiones no le responda, a las regiones. Si por mermelada se entiende que hubo un parlamentario que logró inversiones para el departamento, no le veo problema. Eso es lo que le piden a los parlamentarios. Si eso se ejecuta a través de mecanismos poco transparentes, con contratistas amigos del parlamentario, eso es gravísimo, es corrupción y tiene que ser denunciado con nombre propio porque es gravísimo. Y en el tema de la mermelada también se habla de los puestos. Eso es imposible detectar a la hora de la verdad. Pero se habla de los puestos, María Jimena. Y mire, el Estado tiene 100.000 cargos, el Gobierno Nacional, de los cuales 8.000 incide el Presidente de la República. Este gobierno, Santos, ha nombrado de esos 8.000, 3.000. Es decir, 5.000, ¿quién los tiene? Los nombró Uribe y siguen estando ahí. Entonces, si alguien tiene mermelada, por ejemplo, es el Centro Democrático. Todavía tiene el 70%. Ahora bien, comparto lo que dice el doctor Chamorro, y es que a mí me llama la atención un poco la posición del doctor Robledo sobre el tema de la mermelada, porque yo viví en el Consejo de Bogotá cómo repartía contratos del Polo Democrático. Es que me acuerdo del debate que le hicimos a Clara López, la candidata presidencial del Polo, porque repartió centenares de contratos a puertas de una elección interna del Polo Democrático. Estamos hablando de las próximas elecciones y sí, toda no la miremos mermelada para atrás. Tiene el doctor Santos, que es el jefe de su partido. Pero no miremos para atrás. Y el doctor no miremos para atrás. Pero estoy hablando de las próximas elecciones, de las próximas elecciones, toda la mermelada la tiene el presidente Santos, que no miremos para atrás se la quitó a los amigos del presidente Uribe porque les quitó los amigos al presidente Uribe. No, yo no, si quieren hablamos de lo que quieran, pero estamos hablando de las próximas elecciones. Pero yo quiero agregar esto, es que una de las cosas graves con la mermelada, ¿cuál es? Es que la utilizan para no hablarle a la gente de sus problemas. Entonces, los mismos congresistas que reparten la mermelada, por ejemplo, en Boyacá o en Nariño o en cualquier parte, son los que vienen después al Congreso y votan los TLCs que arruinan al campesino y al empresario nariñense y Boyacá. Esa es la parte grave del asunto, es que aquí no se hace debate político, se compran los votos. Entonces, mientras unos hacemos política con argumentos y con razones, por ejemplo, el debate que he promovido yo sobre los tratados de libre comercio, lo que hace la clase política afecta al presidente Juan Manuel Santos y a gobiernos anteriores es irse a repartir baratijas o cosas importantes y no hablar de los temas de la gente. Mientras nosotros proponemos que hay que acabar con las EPS, ellos de eso no hablan en las regiones, simplemente no mencionan el tema y reparten baratijas o cosas importantes y con eso terminan cooptando los votos. Esa es la parte más grave de la corrupción, es que no se hace el debate que se debía hacer, pero a la hora de votar en el Congreso sí votan de las formas, digamos, contrarias a los intereses de sus electores. Y eso es lo que tiene a la gente furiosa. Hay debate, no hay ideas. Pero esto. ¿Pero por qué no hay, doctor Serpa? Porque primero, ¿por qué no hay? Porque primero todo el mundo anda en la cosa electoral y segundo una observación muy amable a los medios de comunicación y a los periodistas. A uno no le preguntan sino quién va a ser el vicepresidente, cuántos senadores va a elegir la respectiva lista, etcétera. ¿Por qué no hacemos de verdad porque debates unos grandes debates yo sé que los candidatos a propósito de los temas, la salud, por ejemplo? ¿Por qué los congresistas, los miembros de la Cámara de Representantes hoy no salen a decir si van a votar a partir de marzo en la Cámara de Representantes el debate que falta sobre la reforma de la salud, que me parecería a mí monstruoso? ¿Ve? Pero de eso no se habla. ¿Por qué no se habla del cambio de modelo económico? Por ejemplo, el tema de la paz, que si Timochenko va al Congreso, que si Timochenko no va al Congreso. Yo pienso que el tema de la paz es la gran oportunidad que tenemos los colombianos de que se hagan, por fin, las grandes reformas que está necesitando nuestro país. De verdad, debate no hay. Yo creo que sí hay debate. Lo que pasa es que los medios, un poco recogiendo lo que dice el doctor Serpa,
sí efectivamente uno ve que se hacen propuestas, se hacen eventualmente eventos. Yo sé que usted en sus discursos siempre habla de los temas, de lo que usted plantea. ¿O no? Yo me imagino que sí. Pero ¿qué es lo que reportan? Que el doctor Horacio Ortiz Serpa dijo mamola, o dijo cualquier cosa. Se nos está diciendo a nosotros pero hay una cosa de esto, María Jimena. Yo creo que debate sí hay. En estos niveles puede haber algo de debate. Pero allá en las vicarías electorales no hay debate. Allá le sacan trapos de colores, le respalden chimbos de carne y sancochos y cosas de ese corte. Y el senador o el candidato al senador dice, yo hice el puente no sé qué, yo hice el no sé qué. Y repito, y del tema, por ejemplo, del agro no hablan de los problemas de la crisis agraria, ni hablan de la salud, ni hablan de la educación, porque les repito, votan en el Congreso contra la gente. Y tenemos toda la estadística para demostrar que las mayorías oficialistas hacen politiquería en las regiones y en el Congreso votan contra la gente. Y eso lo saben las gentes del campo y esa es la rebelión que hay. Por eso es que no quieren votar por ellos. No es por mí que no quieren votar, es por ellos que no quieren votar. Ahora porque debemos cerrar este primer bloque sobre corrupción, sobre mermelada, sobre indignación, sobre el voto en blanco. Le pido a la audiencia que siga sintonizando. A mí me acaban de prohibir el dulce, ¿cómo les parece? ¿También? Sigamos sintonizados. Francisco, ¿se puede decir una última cosa sobre el voto en blanco? Muy corto, senador. Muy corta, muy breve es esto. En Colombia hay dos tipos de votos, el voto amarrado, clientelista y el voto de opinión. El voto en blanco solo golpea el voto de opinión, que eso lo tengan bien en cuenta la gente. O sea, entre más votos en blanco haya, más golpeado van a ser los congresistas del voto de opinión y más fuerte va a ser el voto clientelista. En eso no se equivoquen colombianos, porque senador esto funciona al revés de como están pensando. Me toca cortarlo. Hashtag numeral Elecciones Colombia, no se muevan del televisor. Sigan con nosotros en el primer debate de cabezas de lista de Semana en Vivo. Ya volvemos.